y evaluación para el aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Además, identifica los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En este sentido, la evaluación en el contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención docente. Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento, porque de esta forma se estarían evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes o valores de manera desintegrada. Si en la planificación de aula el docente selecciona diferentes aprendizajes esperados, debe evaluar los aprendizajes logrados por medio de la técnica o el instrumento adecuado. De esta manera, permitirá valorar el proceso de aprendizaje y traducirlo en nivel de desempeño y o referencia numérica cuando se requiera. La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas. Para lograrlo, es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. 17. Estrategias de evaluación. En el Plan de Estudios 2011, Educación Básica, se señala que para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo es necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de evaluación congruentes con las características y necesidades individuales de cada alumno y las colectivas del grupo. Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo. Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Díaz Barriga y Hernández, 2006. Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o las herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan, pueden tener las siguientes finalidades. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Estimular la autonomía, monitorear el avance y las interferencias, comprobar el nivel de comprensión, identificar las necesidades. 18. Índice, técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan lograr la información que se desea. Cabe señalar que no existe un instrumento mejor que otro, debido a que su pertinencia está en función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace. En educación básica, algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño, e interrogatorio. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 19. Índice, técnicas, observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño, interrogatorio. En la siguiente tabla se especifican las técnicas, sus instrumentos y los aprendizajes que pueden evaluarse con ellos. Instrumentos, guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes, preguntas sobre el procedimiento, cuadernos de los alumnos, organizadores gráficos, portafolio, rúbrica, lista de cotejo, tipos textuales, debate y ensayo, tipos orales y escritos, pruebas escritas, aprendizajes que pueden evaluarse, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Técnicas de observación. Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. 20. Índice 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Existen dos formas de observación, la sistemática y la asistemática. En la primera, el observador define previamente los propósitos a observar, por ejemplo, decide que observará a un alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas de organización en el aula o con el uso de materiales educativos.
La observación sistemática se vale de dos instrumentos de evaluación de mayor utilidad, la guía de observación y el registro anecdótico. La observación asistemática, en cambio, consiste en que el observador registra la mayor cantidad de información posible de una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en particular. Por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase o en alguna situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar la información, se recuperan los hallazgos y se analizan con base en las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir. En cualquier tipo de observación que se decida realizar, es fundamental cuidar que el registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo y, de esta manera, continuar o replantear la estrategia de aprendizaje. Guía de observación. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Esta guía puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus tres momentos, durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar. 21 Índice. Finalidad. La guía de observación como instrumento de evaluación permite centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente. Promover la objetividad, ya que permite observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula, observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente. Incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. Procedimiento 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos: propósito, lo que se pretende observar; duración, tiempo destinado a la observación; actividad, clase, semana, secuencia, bimestre, ciclo escolar. Puede ser parcial, es decir, centrarse en determinados momentos. Aspectos a observar: redacción de indicadores que consideren la realización de las tareas, la ejecución de las actividades, las interacciones con los materiales y recursos didácticos, la actitud ante las modalidades de trabajo propuestas, las relaciones entre alumnos, y la relación alumnos-docente, entre otros. 22. Ejemplos. En educación preescolar, para saber qué observar es fundamental considerar las competencias y los aprendizajes esperados que el docente se propuso favorecer en sus alumnos, y luego realizar el registro. En los siguientes ejemplos que se retoman del programa de estudio 2011, Guía para la Educadora, Educación Básica, Preescolar, se muestran aspectos importantes relacionados con las competencias y los aprendizajes esperados que un docente seleccionó. Grupo, fecha de observación. Competencias: utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e identifica para qué sirven. Aspectos a observar: cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de las actividades, cómo interactúan los niños con los carteles, es decir, qué comentarios hacen sobre los carteles que el docente les muestra y el que les propuso elaborar. Por ejemplo, dicen que nunca habían visto carteles o que los habían visto en algún lugar; dicen que habían visto expuesto o anunciado en otros carteles. Aprendizajes esperados. Explora diversidad de textos informativos, literarios y descriptivos, y conversa sobre el tipo de información que contienen. Partiendo de lo que ve y supone, solicita o selecciona textos de acuerdo con sus intereses y o propósito lector, los usa en actividades guiadas y por iniciativa propia. Registro. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Referencias al lenguaje escrito, qué hacen los niños respecto a los carteles que observan y al que elaboran, qué decisiones toman. 23 Índice. Grupo. Fecha de observación. Lo que los niños comenten acerca del cartel y otros que han visto permitirá saber si usan o no este tipo de texto y en qué condiciones. La información que se obtenga será un dato importante para tomar decisiones respecto a las actividades que pueden realizarse posteriormente con el grupo. Competencias: expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. Aspectos a observar en las actividades de diseño del cartel: cómo escriben los niños, usan letras, garabatos nada parecidos a las letras, señalan dónde escribieron, cómo se refieren a lo escrito, que tanto lo que hacen los niños tiene que ver con el texto que se les propone elaborar. Cartel: mencionan los niños algunos otros textos, por ejemplo, comparando o recordando cómo se usa, cómo es, dónde lo ha visto. Aprendizajes esperados: utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica qué dice su texto. Produce textos de manera colectiva mediante el dictado al docente, considerando el tipo de texto, el propósito comunicativo y los destinatarios. Registro 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Los aspectos a observar tienen relación con la competencia, porque, cuando se elabora un texto se toman decisiones acerca de qué, cómo, dónde y a quién se dirige. Cuando los niños aprenden esto se vuelven partícipes de la cultura escrita. 24. Grupo, fecha de observación. Competencias: expresa gráficamente las ideas
que quiere comunicar y las verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. Aspectos a observar: escribió solo o requirió ayuda, en qué dirección escribió, tomó algún modelo y copió letras o palabras completas de algún otro lado, cuenta con información y sabe dónde localizarla, acudió a otras fuentes para escribir lo que quiere. Aprendizajes esperados: utiliza marcas gráficas o letras con diversas intenciones de escritura y explica qué dice su texto. Produce textos de manera colectiva mediante el dictado al docente, considerando el tipo de texto, el propósito comunicativo y los destinatarios. Registro: cuando se observa que los alumnos elaboran un producto, por ejemplo, un cartel, es fundamental que el docente anote la fecha de la producción y tome nota de las circunstancias en que los niños mostraron lo que se documenta. Otro elemento importante para evaluar los aprendizajes de los alumnos es interpretar las producciones y valorarlas con las notas que el docente va haciendo en los expedientes de sus alumnos. La guía de observación también puede usarse en primaria y secundaria. La guía de observación tiene como propósito recuperar información acerca del proceso de aprendizaje de los alumnos, para orientar el trabajo del docente en las decisiones posteriores que debe considerar. Por ser un instrumento de corte más cercano a lo cualitativo, no deriva en la asignación de calificación, sino en la observación y registro de actitudes que forman parte de los aprendizajes de la asignatura. El siguiente ejemplo está diseñado en función de una práctica social del lenguaje de la asignatura de español, de segundo grado de secundaria 4, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 25. Segundo grado de secundaria, fecha de observación, práctica social del lenguaje, participar en mesas redondas. Aprendizajes esperados: revisa y selecciona información de diversos textos para participar en una mesa redonda. Argumenta sus puntos de vista y utiliza recursos discursivos al intervenir en discusiones formales para defender sus opiniones, recupera información y puntos de vista que aportan otros para integrarla a la discusión y llegar a conclusiones sobre un tema. Aspectos a observar: el alumno aporta ideas para la selección de fuentes de información, participa oralmente en la construcción del tema recurriendo a la toma de notas, espera su turno para participar, sus participaciones tienen que ver con el tema o asunto a tratar, utiliza recursos discursivos para defender sus opiniones, da a conocer sus puntos de vista ante sus compañeros, y los argumenta, acepta los comentarios de otros y los analiza, escucha con atención las intervenciones de sus compañeros, reflexiona sobre ellas y las retroalimenta, retoma información y puntos de vista de los demás para integrarlos a la discusión, recupera la información que todos aportan para la construcción de las conclusiones finales del tema. Producciones para el desarrollo del proyecto, selección y recopilación de información de un tema de interés, notas que recuperen información relevante sobre el tema investigado, donde el alumno desarrolle sus ideas. Planificación de la mesa redonda, definición de los propósitos y temas que se abordarán, distribución del tiempo y asignación de roles, discusión sobre los roles de los participantes en las mesas redondas. Producto final: mesas redondas, con distribución de roles, en las que participe todo el grupo. Registro 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. A diferencia de una lista de cotejo, el docente registra con mayor cuidado lo observado de acuerdo con el desempeño del alumno, del grupo en su conjunto o de un grupo de alumnos. A partir de lo que se requiera, la guía de observación permite diferentes niveles de registro. 26. Registro anecdótico. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretos que se consideran importantes para el alumno o el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. Finalidad: el registro anecdótico se recomienda para identificar las características de un alumno, algunos alumnos o del grupo, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Procedimiento 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. El registro anecdótico se compone de 7 elementos básicos. Fecha, día que se realiza ahora, es necesario registrarla para poder ubicar en qué momento de la clase sucedió la acción, nombre del alumno, alumnos o grupo. Actividad evaluada, anotar específicamente qué aspecto o actividad están sujetos a evaluación, contexto de la observación, lugar y ambiente en que se desarrolla la situación. Descripción de lo observado, a modo de relatoría, sin juicios ni opiniones personales. Interpretación de lo observado, lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la situación, incluye porque se considera relevante. 27. Índice. Es importante señalar que tanto la observación como la descripción deben ser objetivas y apegarse a cómo sucedieron los hechos, así como registrar y describir cada situación con precisión y de forma breve. Para realizar el registro anecdótico, se requiere utilizar una libreta o un tarjetero y destinar una hoja o una tarjeta para cada uno de los alumnos.
En el registro anecdótico se anotan únicamente los hechos que se salen de lo común, con el fin de conservar algunas ideas o formas de actuar de los alumnos que permitan apreciar sus procesos de aprendizaje. A continuación, y a manera de ejemplo, se muestra un registro que corresponde a un determinado alumno. Ejemplo 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Alumno, X grado, primero de secundaria hora, clase de matemáticas fecha, 9 de mayo del 12. Actividad evaluada, resolución de problemas de multiplicación con números decimales. Versión clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implicaba el uso de la multiplicación con números decimales. Es necesario animarlo para que siga participando. Descripción e interpretación de lo observado. Han pasado 3 semanas de clases en las que X no había participado, pero ahora lo hizo con una explica. 28 índice. El registro anecdótico en el espacio curricular de tutoría. Para el espacio curricular de tutoría en secundaria, el registro anecdótico, como instrumento de evaluación, permite hacer un seguimiento del proceso formativo de los alumnos mediante información que evidencia el desarrollo cognitivo del alumno y o del grupo, sobre todo aspectos actitudinales, el logro de capacidades, los intereses, así como las interacciones con sus pares y con el tutor. En tutoría, el registro anecdótico privilegia el registro libre y contextualizado de observaciones que se relacionan con los incidentes, los hechos y las situaciones concretas que se presentan en los espacios de convivencia escolar y que requieren atención por parte de los tutores. Por ejemplo, en el ámbito 3 de acción, tutorial, convivencia en el aula y en la escuela, el registro anecdótico como instrumento de evaluación permite obtener información de conductas generales, actitudes, intereses y procesos de convivencia de un grupo, así como de los alumnos que lo integran. Además, contribuye a identificar pautas de comportamiento que puedan tener valor explicativo o de diagnóstico. Con el fin de identificar dichas pautas, es necesario el registro de varias anécdotas. El registro anecdótico también permite reconocer y valorar diferentes perspectivas, opiniones y posturas de los alumnos frente a un hecho o una situación relacionado con la convivencia escolar, identificar la empatía entre los involucrados, reconocer al diálogo como un recurso para la solución pacífica de los conflictos, además de valorar el trabajo colaborativo y los procesos de convivencia. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 29. Ejemplo, nivel, secundaria grado, tercer ámbito 3. Convivencia en el aula y en la escuela. Situación en el aula. Conflicto en el cumplimiento de acuerdos en el trabajo en equipo. En el grupo 3 grados B grande se ha suscitado un incidente. El tutor y el grupo acordaron investigar, por equipos, el tema distintas formas de ser adolescente. El tutor respetó la conformación de equipos que ya habían trabajado en ocasiones anteriores. El día de las presentaciones, el equipo de Rosalía, Jesús, Berta y Eduardo no presentó la investigación debido a que no contaron con los materiales e insumos para terminarla. Ante el tutor, Berta mencionó que ella realizó el trabajo que le fue asignado, la revisión documental del tema y la elaboración de los cuestionarios, y se quejó de que algunos integrantes del equipo no habían cumplido con lo que se había acordado. Rosalía contactó a los jóvenes de la comunidad que serían entrevistados, y se puso de acuerdo con Jesús para realizar las entrevistas. Sin embargo, ella no pudo asistir. Por su parte, Jesús comentó que había aplicado las entrevistas pero no le fue posible hacer la edición de los videos, porque su computadora se había descompuesto y no tenía recursos para repararla. Eduardo se enfermó de varicela y no pudo estar presente. Sin embargo, participó con el resto del equipo en la elaboración del cuestionario. A partir de ese incidente, la relación entre los integrantes del equipo quedó deteriorada, por lo que solicitaron al tutor que se les asignara a otro equipo para futuras actividades. En la siguiente ficha, el tutor registró lo sucedido por considerar que es una situación relevante y que el equipo no había presentado una problemática parecida, ya que sus integrantes han sido responsables en tareas anteriores. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 30. Fecha, 06/12. Registro anecdótico. Tutoría. Contexto, conflicto de cumplimiento de acuerdos en el trabajo escolar en un equipo. Ámbito 3. Convivencia en el aula y en la escuela. Descripción del acto. El día 26 de noviembre, los integrantes del equipo, Rosalía, Jesús, Berta y Eduardo no presentaron ante el grupo su investigación debido a lo siguiente. Berta realizó el trabajo que le fue asignado y se queja del incumplimiento de sus compañeros. Rosalía no concluyó las tareas asignadas, al igual que Jesús, y Eduardo no pudo trabajar porque se enfermó. El incidente provocó que los integrantes del equipo solicitaran al tutor que se les cambiara de equipo. Interpretación. La situación presentada puede ser un recurso para trabajarse en el grupo, ya que ésta no se había presentado con anterioridad en otros equipos. Sugiero presentar al grupo la situación hipotética promoviendo su discusión y reflexión a partir de las siguientes 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Preguntas. ¿Cuál fue el contexto en el que se suscitó la situación? ¿Qué actitudes o comportamientos adoptaron los integrantes del grupo? ¿Qué otras posturas podrían haber adoptado los integrantes del equipo? ¿Qué consideran que se pudo haber hecho para evitar esta situación? ¿Qué se debe hacer para los próximos trabajos en equipo? Al final, el registro anecdótico puede incorporarse al portafolio.
31. Finalidad. Diario de clase. El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las actividades realizadas. El diario de clase permite promover la autoevaluación. Privilegiar el registro libre y contextualizado de las observaciones. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Servir de insumo para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Procedimiento. Para elaborar un diario de clase se deben considerar los siguientes elementos: definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo va a realizarse y con qué propósito. Seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué. Realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos. Propiciar la reflexión entre pares y docente-alumno acerca del contenido del diario. 32. Índice. Por otra parte, el diario de clase es un instrumento recomendable para la autoevaluación y la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, porque permite identificar los logros y las dificultades. La revisión periódica del diario de clase aporta información de cada alumno. Algunas preguntas que pueden orientar a los alumnos para la elaboración del diario de clase son: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo sobre lo que aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Ejemplo: ¿qué aprendí hoy? ¿Qué dudas tengo de lo que aprendí? 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? 33. Índice. Diario de trabajo. 2. Es otro instrumento que elabora el docente para recopilar información, en el cual se registra una narración breve de la jornada y de los hechos o las circunstancias escolares que hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permitan reconstruir mentalmente la práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como: a. La actividad planteada, su organización y desarrollo; b. Grande, sucesos sorprendentes o preocupantes; c. Reacciones y opiniones de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio aprendizaje, es decir, si las formas de trabajo utilizadas hicieron que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran todos, y si no fue así, a qué se debió, qué les gustó o no, cómo se sintieron en la actividad, les fue difícil o sencillo realizarla, por qué, y d. Una valoración general de la jornada de trabajo que incluya una breve nota de autoevaluación. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría intervenir? ¿Y qué necesito modificar? 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Ejemplo: fecha de registro, grupo, situación didáctica, algunas preguntas que pueden orientar la reflexión: ¿cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría intervenir? ¿Y que necesito modificar? 2. Tomado del proceso de evaluación en la educación preescolar, septiembre, 2011. Documento elaborado para orientar la planificación y el desarrollo de la primera sesión académica con el personal docente que participa en la aplicación de la prueba en aula de la cartilla de educación básica. 34. Índice. Escala de actitudes. Finalidad. Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, disposición positiva, negativa o neutral, ante otras personas, objetos o situaciones. Procedimiento. Para elaborar la escala de actitudes se debe determinar la actitud a evaluar y definirla. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Utilizar criterios de la escala tipo Likert, TEA, totalmente de acuerdo, PA parcialmente de acuerdo, sodio ND, ni de acuerdo ni en desacuerdo, PD, parcialmente en desacuerdo, y TD, totalmente en desacuerdo. Distribuir los enunciados en forma aleatoria. 35. Índice. Un número. Ejemplo. Indicadores. Interacción en el aula. 1. Comparto mis materiales con compañeros que no los tienen. 2. Me gusta ayudar a mis compañeros en las actividades que no entienden. 3. Creo que uno debe ayudar solamente a sus amigos. 4. Me disgusta ayudar a los compañeros que no entienden las actividades. 5. Puedo organizar actividades para integrar a compañeros que están solos. 6. Me gusta trabajar en equipo. 7. Puedo organizar las actividades del equipo cuando me lo piden. 8. Me alegro cuando mis compañeros mejoran. 9. Me molesta compartir mis materiales con compañeros que no los tienen. 10. Puedo escuchar con atención las opiniones de mis compañeros. 11. Me burlo de mis compañeros cuando se equivocan. 12. Me molesta escuchar las opiniones de mis compañeros. 13. Respeto las opiniones de mis compañeros, aunque no esté de acuerdo con ellas. 14. Creo que es mejor formar equipos con mis amigos. 15. Puedo formar equipos con todos mis compañeros. TEA PA SODIO ND PDTD.
TA, totalmente de acuerdo, PA, parcialmente de acuerdo, sodio ND, ni de acuerdo ni en desacuerdo, PD, parcialmente en desacuerdo, y TD, totalmente en desacuerdo. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. La escala de actitudes refleja ante qué personas, objetos o situaciones un alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificar algunos aspectos que pueden interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo. 36. Índice. Técnicas de desempeño. Son aquellas que requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño, se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros. Preguntas sobre el procedimiento. Tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Finalidad. Con las preguntas se busca promover la reflexión de los pasos para resolver una situación o realizar algo. Fomentar la autoobservación y el análisis del proceso, favorecer la búsqueda de soluciones distintas para un mismo problema, promover la verificación personal de lo aprendido, ser aplicable a otras situaciones. 37. Índice. Procedimiento. Para elaborar preguntas sobre el procedimiento se requiere. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Determinar el tema que van a trabajar los alumnos, establecer la intención de las preguntas al redactarlas, es decir, definir si a través de ellas buscamos saber aspectos específicos del proceso, favorecer el razonamiento o la reflexión, conocer las estrategias utilizadas por los alumnos, comprobar hipótesis, motivar la generalización y proponer situaciones hipotéticas, entre otros. Ordenar las preguntas graduando su dificultad, determinar qué instrumento permitirá la evaluación, lista de cotejo o escala de valoración, rúbrica. 38. Ejemplos. Nivel, secundaria, grado, primer disciplina, artes, música, bloque, y explicar a los alumnos que el propósito del aprendizaje esperado para este bloque es utilizar distintos sonidos, el ruido y el silencio, para crear una composición sonora, la cual registrarán por medio de representaciones gráficas no convencionales. La convencional es la notación musical occidental, y también la presentarán ante un público. Motivar el interés entre los alumnos con base en preguntas clave, por ejemplo, ¿son los instrumentos musicales y la voz los únicos recursos con los cuales se puede crear música? Todas las combinaciones de sonido y silencio dan como resultado música. Se planteará un desafío o un reto que permita a los alumnos dar respuesta a las preguntas anteriores, por ejemplo, que mencionen una canción de su agrado y solo utilicen movimientos corporales y la voz, sin cantar, para que la reproduzcan, imiten. Punto. Pedir que generen una secuencia de sonido que no tenga relación con alguna canción que conozcan. El objetivo es que los alumnos reconozcan que no se necesitan instrumentos musicales para crear música, se puede utilizar solo el cuerpo y asimismo generar secuencias de sonidos, por ejemplo, 2 palmadas, un pisotón y un grito, que no siempre serán música, sin embargo, sí serán creaciones sonoras. Exponer varios tipos de música donde no se utilicen instrumentos musicales ni la voz con letra. La finalidad es que el alumno tenga una idea de qué se puede hacer con el cuerpo y distintos objetos para crear una composición sonora. De igual manera, proponer distintos ejemplos de grafías convencionales para que el alumno reconozca la forma común de representar gráficamente la música, ello le servirá de referente para registrar sus creaciones con grafías distintas a esta. Mostrar diferentes partituras con grafías convencionales. Pedir a los alumnos que escuchen a su alrededor, que exploren distintos PAI. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 39. Indicesajes sonoros. Los sonidos del ambiente, en el salón de clases, en el patio, en la calle, o que imaginen los sonidos de un parque, una feria, un mercado, etc. Solicitar que averigüen las causas y los efectos que originan los sonidos que hayan identificado. La intención es que registren con una grafía particular cada sonido, con su cualidad y ruido que les atraiga, y estos, aunados con el silencio, se utilizarán para crear una composición sonora. Puede ser cualquier grafía distinta a la notación musical convencional, rayas, espirales, líneas punteadas, un punto, figuras, garabatos, todo es válido. Sugerir que inventen distintas combinaciones y patrones, asimismo proponer que las composiciones incluyan un inicio, un desarrollo y un cierre. La idea es tener el registro gráfico de la creación para leerla y ejecutarla, con sonidos producidos por su cuerpo, la voz y algunos objetos. Es importante considerar la presentación de las composiciones ante un público, la comunidad escolar, en algún foro de la entidad o ante otros grupos.
Indicar a los alumnos cada etapa del proceso para llegar a la presentación, desde la creación de la composición, el ensayo de las piezas, su lectura y exploración de las posibilidades para ejecutarla, con el cuerpo y objetos, la producción, es decir, en qué espacio se presentará, qué vestuario se utilizará, y la difusión verbal, por medio de carteles, periódicos locales y anuncios, indicando hora, lugar y día de la presentación, así como los participantes. Favorecer el disfrute durante la ejecución y audición de las composiciones sonoras al momento de la presentación. Motivar el respeto por su creación y la de sus compañeros, pidiendo reconocer las cualidades del sonido en las composiciones para registrarlas con grafías no convencionales. Promover una reflexión del aprendizaje, donde los alumnos socialicen su experiencia, puede esperar respuestas libres o espontáneas, o guiar la reflexión mediante preguntas que la orienten, por ejemplo, ¿qué sonidos utilizaste en tu composición sonora? ¿Qué diferencias encuentras entre tu composición y las de tus compañeros? ¿Emplearon los mismos objetos y recursos sonoros? ¿Existió algún orden lógico en tu creación? ¿Y en la de tus compañeros? ¿Hubo silencio y o ruido? 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 40. Nivel, primaria grado, primer lenguaje artístico, teatro bloque y explicar a los alumnos que el propósito del aprendizaje esperado para este bloque es que logren comunicar y o expresar diferentes estados de ánimo a través de sus cuerpos, y con ello reconozcas otras posibilidades de hablar, no solo con los compañeros de clase sino también en el entorno social. Motivar el interés entre los alumnos con base en preguntas clave, por ejemplo, ¿cómo se mueve una persona cuando está enojada? ¿Cómo actúa un compañero cuando está feliz? ¿Cómo describirías, sin hablar, lo que haces desde que te levantas hasta que llegas a la escuela? Pedir a los alumnos que cierren los ojos y que así identifiquen las partes de su cuerpo, extremidades, que exploren todas las posibilidades que tienen de moverlo. Además, se puede utilizar música de fondo con diferentes ritmos e intensidades. Aquí, la finalidad es lograr que exploren sus posibilidades corporales para responder a las preguntas anteriores. Formar equipos para contar una historia solo, con el cuerpo, que contenga diferentes ideas, sentimientos y sensaciones, pedir al resto de los alumnos que identifiquen cuál fue la historia que contaron sus compañeros, así como las características de los personajes. Promover una reflexión del aprendizaje mediante preguntas que la guíen, por ejemplo, si llegan a un lugar donde no hablan el mismo idioma, ¿cómo te puedes comunicar con los habitantes del lugar? En tu vida cotidiana, ¿en qué momento te has comunicado con alguien solo? Con mímica, la intención es lograr que los alumnos se den cuenta de que existen otras formas de comunicarse, además de la palabra. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 41. Cuadernos de los alumnos. Al ser instrumentos de evaluación permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También son un medio de comunicación entre la familia y la escuela. Los cuadernos de los alumnos pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativos, pero es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. En ese sentido, es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar el aprendizaje de los alumnos, como el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información, o seleccionarla y analizarla. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Organizadores gráficos. Son representaciones visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son recomendables como instrumentos de evaluación al concluir el proceso, porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones existentes entre ellos. Díaz Barriga, 2004. Entre los organizadores gráficos más usados están los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble entrada, los diagramas de árbol y las redes semánticas. 42 Índice. Finalidad. Los organizadores gráficos, como instrumentos de evaluación, permiten identificar los aspectos de determinado contenido que los alumnos consideran relevantes y la forma en que los ordenan o relacionan. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Procedimiento para usar organizadores gráficos como instrumentos de evaluación, es necesario definir el tipo de organizador y el propósito del mismo, seleccionar los conceptos involucrados la primera vez. Es recomendable diseñar un modelo de manera conjunta con los alumnos, para que sirva como referencia. Comunicar criterios de evaluación de acuerdo con las características del organizador, por ejemplo, la jerarquización de los conceptos y el uso de conectores, llaves, líneas y flechas que correspondan. 43. Cuadros sinópticos. Sirven para organizar la información de manera jerárquica estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas. Asimismo, se utilizan llaves para separar las relaciones. Los cuadros sinópticos son una alternativa de los mapas conceptuales. Sin embargo, carecen de algunos elementos, como las palabras de enlace. Ejemplo: nivel, primaria asignatura, matemáticas grado, sexto, bloque 2-4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Rectas del plano, secantes, paralelas, perpendiculares o oblicuas. 44 Índice. Mapas conceptuales. Son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual.
En un mapa concepto A, los conceptos se representan por óvalos llamados nodos, y las palabras de enlace se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas o flechas que relacionan los conceptos. Díaz Barriga, 2004, 191. Ejemplo, nivel, primaria asignatura, geografía grado, sexto, bloque y continente 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Es, gran extensión de tierra en la superficie del globo terráqueo. Se dividen, regiones naturales continentales. Están delimitadas por, regiones sociales continentales, clima, relieve, vegetación, fauna, hidrografía, religión, cultura, lengua política, economía 45, técnicas para el análisis del desempeño. Portafolio, es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos, a lo largo de una secuencia, un bloque o un ciclo escolar. También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa, además de que facilita la evaluación realizada por el docente, y al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve la auto y la coevaluación. El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y producciones, escritas, gráficas, cartográficas o digitales, realizados de manera individual o colectiva, que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados de los alumnos, de sus avances y de la aplicación de los conceptos, las habilidades y las actitudes. Para utilizar de manera adecuada el portafolio, es recomendable que el docente seleccione los productos que permitan reflejar significativamente el progreso de los alumnos y valorar sus aprendizajes, por lo que no todos los trabajos realizados en la clase necesariamente forman parte del portafolio del alumno. La observación, la revisión y el análisis de las producciones permiten al docente contar con evidencias objetivas, no solo del producto final, sino del proceso que los alumnos siguieron para su realización. De manera gradual, los alumnos pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, identificar en qué requieren mejorar, revisarlo cuando sea necesario y recuperar algunas producciones para ampliar sus aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes esperados por medio del portafolio requiere de criterios que permitan al docente identificar en qué nivel de desempeño, destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente, se encuentra cada alumno. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 46 índice. La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases. Fase 1, recolección de evidencias. Fase 2, selección de las mismas. Fase 3, su análisis. Fase 4, integración del portafolio. Finalidad. El uso del portafolio, como instrumento de evaluación, debe ser un reflejo del proceso de aprendizaje e identificar cuestiones clave para ayudar a los alumnos a reflexionar acerca del punto de partida, los avances que se obtuvieron y las interferencias persistentes a lo largo del proceso. Favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje. Promover la auto y la coevaluación. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Procedimiento. La elaboración del portafolio debe ser una tarea que se comparta con los alumnos. Para realizarlo es necesario establecer el propósito del portafolio, para qué asignaturas y periodos se utilizará, cuál es la tarea de los alumnos, qué trabajos se incluirán y por qué, y cómo se organizará. Definir los criterios para valorar los trabajos, cuidando la congruencia con los aprendizajes esperados. Establecer momentos de trabajo y reflexión sobre las evidencias del portafolio. Establecer periodos de análisis de las evidencias del portafolio por parte del docente. Promover la presentación del portafolio en la escuela 47. Ejemplo. Nivel, primaria, grado, cuarto, esquema para la integración de un portafolio, asignatura, geografía, bloque y México a través de los mapas y sus paisajes. Eje temático, espacio geográfico y mapas. Competencia que se favorece, manejo de información geográfica, aprendizaje esperado, valora la diversidad de paisajes en México a partir de sus componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Nombre del alumno, fecha, productos o evidencias de aprendizaje que forman parte del portafolio del alumno. 1. Álbum, Paisajes de México. 2. Texto, los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, presentes en Paisajes de México. 3. Cartel, ¿por qué es importante la diversidad de paisajes en México? 48 índice. Listas de cotejo. 1. Álbum, Paisajes de México. Criterios de evaluaciones. Se incluye imágenes y fotografías de paisajes representativos del territorio nacional. Presenta imágenes y fotografías de diferentes paisajes de México. Las imágenes y fotografías permiten apreciar componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, presentes en el territorio nacional. 2. Texto, los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos, presentes en paisajes de México. Criterios de evaluaciones. Se incluye ejemplos de componentes espaciales que se aprecian en paisajes de México. Expresa diferencias en paisajes representativos de México a partir de sus componentes espaciales. Advierte la diversidad de paisajes en México a partir de sus componentes espaciales.
NO4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 3. Cartel. ¿Por qué es importante la diversidad de paisajes en México? Criterios de evaluación. Se incluye frases cortas que comunican la importancia de la diversidad de paisajes en México. Presenta imágenes o dibujos de paisajes representativos de México. Expresa el valor que tiene la diversidad de paisajes. Delegación. NO Territorio Nacional. 49. Nivel de desempeño. B. Grande satisfactorio. C. Suficiente. Valoración de los criterios. Ha destacado 9 criterios demostrados. 8 criterios demostrados. 7 criterios demostrados. 6 criterios demostrados. 5 criterios demostrados. D. Insuficiente. 4 o menos criterios demostrados. Referencia numérica 10, 98, 76, 5, 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Observaciones derivadas del análisis de las evidencias y las propuestas de mejora. 50. Rúbrica. Finalidad. La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores, en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética, relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente, se presenta en una tabla que, en el eje vertical, incluye los aspectos a evaluar y, en el horizontal, los rangos de valoración. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Procedimiento. Para elaborar una rúbrica es necesario redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados. Establecer los grados máximo, intermedio y mínimo de logros de cada indicador para la primera variante. Redactarlos de forma clara. Proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar. 51. Índice. Nivel. Primaria. Ejemplos. Asignatura. Historia. Grado. Quinto. Aprendizajes esperados. Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado, y valora su importancia. Comprende el contexto histórico del periodo estudiado. Comunica apropiadamente sus ideas al presentar su trabajo a otros. Valora la importancia del proceso histórico estudiado. Rúbrica para evaluar la realización de un museo histórico. Excelente. La investigación se fundamentó en diferentes fuentes de información y sintetizó los aspectos más importantes del contenido estudiado. Comprende la importancia de la herencia de Mesoamérica y la relación con los pueblos indígenas actuales. Presenta sus ideas de manera ordenada y completa. Comunica con claridad sus ideas. Escucha las exposiciones de los otros. Relaciona el proceso histórico estudiado con su vida cotidiana y reconoce su influencia hasta nuestros días. Satisfactorio. La investigación no se fundamentó en varias fuentes de información, pero sintetizó los aspectos más relevantes. En proceso. La investigación no sintetizó los aspectos más relevantes del contenido estudiado. Identifica aspectos. Identifica con de la importancia dificultar aspecto de la herencia de tos de las culturas mesoamérica y de mesoamericanas los pueblos indígenas y de los pueblos más actuales. Indígenas en la actualidad. Elabora las reproducción. Creatividad en producciones Inés y cédulas fondo y forma las cédulas del museo histórico, las repro del museo reproducciones y histórico con algoducciones del muy histórico, cédulas del museo nas equivocatio seo. Se le dificulta histórico nes en el apego a la selección de la información de las cédulas. Presenta sus ideas. Le falta claridad de manera clara para presentar sus ordenada, pero ideas. No suele no ambas, lo escuchar las ex que dificulta la posiciones de los claridad de sus otros ideas. No siempre escucha las exposiciones de los otros. Elabora, con poco apego al periodo. Reconócela. No logra comprender influencia del Pedro. La influencia periodo histórico es del proceso histórico estudiado, pero no coestudiado. Lo relaciona con su vida cotidiana. Sugerencias para mejorar el desempeño. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 52. Índice. Rúbrica para evaluar el aprendizaje esperado. Utiliza la expresión corporal para comunicar ideas y sentimientos. Nivel. Primaria. Asignatura. Educación artística. Grado. Primero. Nombre del evaluado. Fecha. Contenidos. Categorías. Identificación de las partes del cuerpo que permiten comunicar ideas y sensaciones para relacionarse con otras personas. Muy bueno. Logra transmitir ideas y sensaciones a los demás, al menos con 3 partes diferentes de su cuerpo. Indicadores de logro. Bueno. Logra comunicar una idea o una sensación con todo su cuerpo. Regular. Logra identificar las partes de su cuerpo que le permitirían comunicarse sin hablar con los demás. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Exploración de las PO. Logra comunicabilidades de su comunicarse con un PO para expresar una compañero idea, un sentimiento sin hablar y o una sensación, también con comparándolos comprende la idea los de un compañero, que le están creando así una forma transmitiendo, de comunicación. Logra comunicarse con un compañero, pero no comprende el mensaje que le están transmitiendo. Logra comprender los mensajes de los demás sin lograr transmitir sus propios mensajes. Distinción del cuerpo como emisor y receptor de mensajes. Logra argumentar que, además de la voz, puede comunicarse a través de su cuerpo. Logra señalar logra describir forma en que las diferencias su cuerpo envía entre emitir mensajes sin un mensaje y hablar.
Recibirlo 53. Rúbrica para evaluar la elaboración de una representación gráfica, plano, nivel, secundaria asignatura, tecnología, con énfasis en diseño arquitectónico grado, primero. Criterios. Elaboración de planos con referencia a la propuesta. Dimensiones del espacio. Distribución de los espacios. Comunicación de los resultados. Muy bien. Establecieron las dimensiones del terreno tomando en cuenta todas las características de la propuesta arquitectónica. Bien. Elaboraron el plano con la propuesta arquitectónica, tónica, tomando pero no cumple en cuenta con los elementos requerimientos del definidos por el usuario. Definieron la distribución de todos los espacios de acuerdo con la función de los mismos. Presentaron al grupo el proceso y los resultados describiendo todos los problemas enfrentados, los retos superados y los logros alcanzados. Establecieron las dimensiones del terreno tomando en cuenta la mayoría de las características de la propuesta arquitectónica. Presentaron al grupo el proceso y los resultados describiendo la mayoría de los problemas enfrentados, los retos superados y los logros alcanzados. Por mejorar, elaboraron el plano sin tomar en cuenta la propuesta arquitectónica, ni los requerimientos del usuario. Establecieron las dimensiones del terreno tomando en cuenta solo algunas de las características de la propuesta arquitectónica. Definieron la distribución de mayoría de los algunos espacios de acuerdo con la función de los mismos. Presentaron al grupo el proceso y los resultados describiendo algunos de los problemas enfrentados, los retos superados y los logros alcanzados. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 54. Nivel, primaria. Rúbrica para evaluar el bloque 3. Asignatura, Ciencias Naturales grado, cuarto bloque 3. Manejo de la información. Destacado. Relaciona los cambios de estado de los materiales con la variación de la temperatura. Satisfactorio suficiente. Establece la forma, identifica las fluidez como criterio para características de criterios para clasificar materia los estados físicos, clasificar materiales les de uso común, como sólidos, líquido de uso común, de acuerdo con dos y gaseoso, acuerdo con los estados físicos. Describe las fases del ciclo del agua y las relaciona con factores del clima, humedad y temperatura, su distribución en el planeta y la disolución de sustancias en la importancia para la vida. Relaciona los cambios de estado en sustancias de uso cotidiano sin variación de la temperatura como variable. Reconoce las diferentes fases del ciclo del agua como procesos y su relación con los seres vivos. Reconoce los cambios de estado en sustancias de uso cotidiano. Reconoce las diferentes fases del ciclo del agua como proceso. Insuficiente. Distingue con dificultad los sólidos, líquidos y gases como elementos de los estados físicos. Distingue con dificultad los cambios de estado en sustancias de uso cotidiano. Identifica con dificultad las diferentes fases en el ciclo del agua. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Reconoce algunos. Identifica el tiempo factores, como la temperatura tiempo, temperará como factores dura y acción en la cocción y los microorganismos descomposición MOS, que influyen de los alimentos. En la cocción y la descomposición de los alimentos. Reconoce la relación que tienen los procesos de cocción y descomposición de los alimentos. Distingue con dificultad los procesos de cocción y descomposición de los alimentos. 55. Manejo de la información. Destacado. Describe algunas aportaciones de la tecnología y su desarrollo histórico en la preparación y conservación de los alimentos. Aplica sus conocimientos relacionados con la conservación de los alimentos en situaciones problemáticas cotidianas. Busca, selecciona y sistematiza información acerca del proceso de conservación de los alimentos. Identifica y aplica técnicas sencillas para la conservación de alimentos. Satisfactorio suficiente. Identifica algunas. Reconoce que técnicas y para a lo largo del tos relacionados tiempo sean con la preparación aplicado técnicas y la conservación para conservarlos de los alimentos. Identifica sus conocimientos relacionados con la conservación de alimentos en una situación cotidiana. Busca y selecciona información acerca del proceso de conservación de los alimentos. Identifica algunas técnicas sencillas para la conservación de alimentos. Reconoce la importancia de la conservación de los alimentos en algunas situaciones cotidianas. Busca información acerca del proceso de conservación de los alimentos. Conoce algunas técnicas sencillas para la conservación de alimentos. Insuficiente. Reconoce con dificultad técnicas y aparatos como aportación de la tecnología en el desarrollo histórico, en la preparación y conservación de los alimentos. Reconoce con dificultad qué conocimientos aplican en una situación que involucra la conservación de alimentos. Con dificultad, busca, selecciona y sistematiza información acerca del proceso de conservación de los alimentos. Desconoce que existen técnicas para la conservación de alimentos. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo 56. Listas de cotejo. Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla que solo
Considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso, y los ordena según la secuencia de realización. Ejemplos. Lista de cotejo para evaluar el trabajo en equipo. Nivel, primaria asignatura, exploración de la naturaleza y la sociedad grado, segundo bloque de Chica 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Aprendizajes esperados reconoce que quemar objetos y arrojar basura, aceites, pinturas y solventes al agua o al suelo, así como desperdiciar el agua, la luz y el papel, afectan a la naturaleza. Contenidos. Cuidado de la naturaleza. Evaluar habilidades, actitudes y valores a partir del trabajo en equipo con base en una lista de cotejo. Criterios. Insuficiente, suficiente, satisfactorio, destacado. Observan las acciones que afectan a la naturaleza. Durante el recorrido, registran en una lista las acciones identificadas. Plantean distintas acciones que ayudan a mitigar el daño a la naturaleza. Participan en la implementación del juego. Reconocen, durante el desarrollo del juego, las acciones que afectan a la naturaleza, así como las actividades que ayudan a su cuidado. Explican por qué es importante cuidar la naturaleza del lugar donde viven. Respetan las opiniones de los demás. 57 índice. Lista de cotejo empleada para evaluar las acciones en el desarrollo de un proyecto. Nivel, secundaria asignatura, tecnología grados, primero, segundo y tercer bloque de Chica. Criterios. Si no propuso alternativas de solución al problema técnico planteado. Elaboró los bocetos para definir las características técnicas de la alternativa de solución seleccionada. Planificó las tareas y su consecución para la implementación de la alternativa seleccionada. Participó en las actividades definidas para trabajar en equipo y colaboró de forma activa en ellas. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Empleó de manera eficiente los materiales en la realización de su prototipo o modelo. Evaluó el producto elaborado mediante la comparación de la situación que originó el problema. Expuso el proceso de trabajo y los resultados obtenidos. Técnicas de interrogatorio. Tipos textuales orales y escritos. Finalidad. Los tipos textuales orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de los diferentes contenidos de las distintas asignaturas. 58 índice. Procedimiento. Para facilitar esta tarea a los alumnos, los docentes requieren determinar el tipo de texto, verificar que se conozcan sus características, forma y contenido. Seleccionar el tema, definir el propósito, identificar al destinatario, delimitar la extensión o el tiempo de intervención. Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una lista de cotejo o una escala de valoración, rúbrica, donde los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo, y las características de la tipología textual. Para asignar un valor, se realiza el proceso de medición adecuado para cada instrumento. Véase el apartado Técnicas e instrumentos de evaluación de este cuadernillo, que se localiza en la página 19. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 59. Finalidad. Debate. El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y, finalmente, elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un tema, comprender mejor sus causas y consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa, respetar lo dicho por los otros y rebatir, siempre con base en evidencias. La preparación y la ejecución del debate constan de 3 fases: antes, durante y después. Antes, definición del tema, definición de la postura y los roles, selección y análisis de fuentes, resumen, preparación durante presentación, interacción cronometrada de los participantes, argumentación y contraargumentación, conclusiones. Después, evaluación. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Procedimiento. Para realizar un debate es necesario contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles, moderador y participantes, la duración y el tiempo destinado a cada participación. Que exista un clima de confianza y respeto mutuo, sustentar las posturas en argumentos derivados de un trabajo de análisis e investigación, conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. 60 índice. Para evaluar un debate, debe elaborarse una lista de cotejo o una rúbrica en la que los indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos y las características de la tipología textual. Ensayo. Finalidad. El ensayo es una producción escrita cuyo propósito es exponer las ideas del alumno en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Con frecuencia es un texto breve que se diferencia de otras formas de exposición, como la tesis, la disertación o el tratado. Asimismo, el ensayo es un texto de estructura libre organizado en un inicio, introducción en la que se plantea el tema, así como la importancia o interés de tratarlo, un desarrollo, exposición de la postura del autor, y un cierre, conclusión personal. Las opiniones se expresan de forma sintética y clara, y el tipo de lenguaje que utiliza el autor puede ser formal o informal, pero debe ser congruente con el destinatario. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 61 índice. Procedimiento. Para elaborar un ensayo, se recomienda lo siguiente.
Definir el tema y asumir una postura al respecto. Identificar al destinatario. Buscar y seleccionar fuentes de información. Identificar puntos de vista diferentes. Redactar el borrador considerando las características de forma y contenido de la tipología textual. Expresar las ideas personales y, al mismo tiempo, apoyar, complementar, enriquecer, contrastar, etc. las ideas de otros. Corregir, editar, presentar. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 62. Para evaluar el ensayo, es necesario elaborar una rúbrica o lista de cotejo en la que se consideren las características del tipo de texto, su organización, la argumentación de las ideas, los recursos literarios empleados en las descripciones de un mismo tema, como la comparación, el paralelismo, la hipérbole y la metáfora, así como los recursos discursivos, la ironía o la persuasión y la carga emotiva, entre otros. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar. Existen diferentes tipos de preguntas. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. De opción múltiple, la pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde solo una es la correcta. De base común multireactivos, se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico. De ordenamiento, proponen una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados. La tarea es secuenciarlos de acuerdo con un criterio establecido. ¿Verdaderas o falsas? La pregunta se acompaña de un conjunto de afirmaciones correctas e incorrectas. La tarea es identificar las 63 índice de correlación, se conforman por dos columnas, con ideas o conceptos relacionados entre sí. El propósito es señalar dichas relaciones para completar ideas, se propone un planteamiento incompleto. La tarea es incluir la información que le dé coherencia y sentido a la idea planteada. Abiertas de respuesta única, requieren de una respuesta específica. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 64. Para elaborar pruebas escritas, es necesario identificar los aprendizajes esperados a evaluar, el tipo y número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos. Las pruebas escritas deben mostrar objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal, validez que conduzca al logro del propósito de la evaluación, es decir, que cada pregunta mida lo que debe evaluar. Confiabilidad en el grado de exactitud con que cada pregunta mide el aspecto que se desea evaluar, claridad en las instrucciones, preguntas, y respuestas claras y precisas. Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La calificación se obtiene a partir de la suma de los valores asignados a las soluciones correctas. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 65. Ejemplo. Nivel, primaria asignatura, matemáticas grado, quinto, nombre de la escuela, nombre del alumno, fecha de evaluación, número total de aciertos. 1. Ubica las siguientes fracciones sobre la recta numérica 01, 11, 8, 4, 3, 5, 6, 12, 5, 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 2. Escribe frente a cada número dos formas más de representarlo a, 11, 5, 16 B grande, 7, 3, ¿cuántos triángulos rojos y cuántos morados habría si este dibujo se colo? Rearás y dos rojos. 6, 2 morados. 4, amarillos. 14 triángulos rojos, triángulos morados. 66 índice. Pruebas de respuesta abierta. Las pruebas de respuesta abierta también son conocidas como pruebas de ensayo o subjetivas. Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad de respuesta al alumno, permiten evaluar la lógica de sus reflexiones, la capacidad comprensiva y expresiva, el grado de conocimiento del contenido, los procedimientos seguidos en sus análisis y la coherencia de sus conclusiones, entre otros. Pueden realizarse de forma oral o escrita. Para elaborar pruebas de respuesta abierta es necesario seleccionar los aprendizajes esperados a evaluar y los contenidos que se vinculan con cada uno de ellos, así como que se espera obtener de cada pregunta, es decir, opinión, interpretación, argumento, hipótesis y datos sobre procedimientos, entre otros. Al formular las preguntas de respuesta abierta, es necesario considerar las siguientes acciones. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Pedir a los alumnos que, mediante respuestas amplias, organicen, seleccionen y expresen los elementos esenciales de lo aprendido, especificar a los alumnos qué esperamos de ellos, análisis, comentarios y juicios críticos. Programar el tiempo de realización en función de la extensión y dificultad de la prueba, establecer los criterios de evaluación y darlos a conocer al grupo. Promover la observación y reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, los avances y las interferencias. 67 índice 2. Preguntas frecuentes. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. 68. 4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo.
69. ¿Qué es una estrategia de evaluación? Es un plan de acción para valorar el aprendizaje de los alumnos, reconocer sus avances e identificar las interferencias, con el fin de realizar una intervención efectiva en su proceso de aprendizaje. ¿Qué son las técnicas de evaluación? Son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información relacionada con el aprendizaje de los alumnos. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Son recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del aprendizaje de los alumnos y la propia práctica docente. 70. ¿En qué momento se establece la estrategia y se definen los instrumentos de evaluación? La planificación es el momento donde se diseñan e incluyen las estrategias y los instrumentos de evaluación, ya que en esa fase se define qué se enseña y cómo, es decir, qué aprenderán los alumnos y cómo se medirá ese conocimiento en función del cumplimiento o no de los aprendizajes esperados. Si la estrategia no está brindando los resultados previstos, puede enriquecerse o reformularse. ¿Cómo utilizarlos? Te agradecemos por haber visto este video. También te invitamos a que te suscribas. Recuerda que suscribirte es gratis, no tiene ningún costo. Si te gustó este video, dale like y compártelo para poder llegar a más maestros y seguirnos apoyando como familia de educación física. Déjanos tu comentario para cualquier duda, necesidad o propuesta que tengas para nosotros. Recuerda que nuestro canal es tu canal. Visítanos en nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y ahora también síguenos en Facebook. Nos vemos en el próximo video.